Rusia ha incrementado notablemente el uso de misiles balísticos en las últimas semanas, y según informes de fuentes extranjeras, las tropas pronto recibirán modelos modernizados con características mejoradas. ¿Cómo el complejo Iskander se convirtió en una respuesta asimétrica a los ataques de drones y por qué aún no ha mostrado todo su potencial? Hablaremos de esto, de otros logros y de un nuevo héroe en la emisión de hoy después de un breve resumen de noticias positivas. Continuación. El cohete portador Soyuz despegó con éxito desde el cosmódromo de Plesetsk. En la región de Tver se inició la producción de componentes para vagones de pasajeros. En Cherepovets se amplió la producción de radioelectrónica. En Ulyanovsk se inauguró la producción de toboganes de emergencia nacionales para aviones. En Tartaristán, la producción de autopartes. En los Urales se inauguró una producción robotizada de catalizadores automotrices. En Novosibirsk se amplió la producción de aerosoles. En Chelyabinsk se inauguró la primera planta en los Urales para el reciclaje de envases multicapa. En Karelia, la primera planta de ciclo completo para el procesamiento de algas del Mar Blanco. En la región de Oriol, un complejo de semillas. La selección rusa ganó 5 medallas de oro en la 56ª Olimpiada Internacional de Física en Colombia. Según informes del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en las últimas semanas ha aumentado notablemente el número de ataques con misiles balísticos del complejo Iskander-M. Antes ya se utilizaba activamente, pero ahora han aumentado tanto el número de lanzamientos como su efectividad. Los observadores relacionan esto con dos factores principales: la acumulación de reservas por parte de Rusia y el agotamiento de los misiles interceptores de sus oponentes, en particular del sistema Patriot, y lo registran. La actividad de estos ya era baja contra el Iskander, pero ahora, en medio de una escasez aguda, tiende a cero. En este momento, la prensa extranjera informa que pronto las tropas rusas recibirán misiles modernizados 9M723, 2 F-3 para el complejo, lo que hará aún más difícil la tarea de interceptarlos. Vamos a analizar esto, pero primero, unas palabras sobre el propio Iskander. 1 de junio de 1988, en medio de la distensión, entró en vigor en la URSS y Estados Unidos el Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Corto, el INF. Es decir, aquellos que tienen un alcance de vuelo de 500 a 1000 kilómetros y de 1000 a 5500 kilómetros. Por algunas razones, en la URSS también fue prohibido el recién adoptado sistema de misiles tácticos operativos OTRK-AK, cuyo alcance efectivo era de solo 400 kilómetros. Todos los intentos de los ingenieros de defenderlo, explicando que se trataba de un error, se estrellaron contra la postura obstinada de los funcionarios del Partido Soviético. Por eso, el diseñador general, Sergei Pavlovich Nepovedimy, se dio por vencido y comenzó a desarrollar un nuevo complejo aún más avanzado, con un alcance de hasta 500 kilómetros. Más tarde recibió el nombre de Iskander. Pero eso fue después de la disolución de la Unión Soviética. Debido a la crisis de los años 90, el desarrollo se retrasó, pero aún así, en 2006 el OTRK Iskander-M fue adoptado por las Fuerzas Armadas. Según datos abiertos, se sabe que el misil del complejo puede transportar una carga útil de 480 kilogramos a una distancia de hasta 500 kilómetros, con una precisión de impacto en el objetivo que varía desde varios metros hasta varias decenas de metros, dependiendo del tipo de guiado. Como el vuelo ocurre en una trayectoria cuasi balística, es decir, el misil maniobra activamente, es extremadamente difícil interceptarlo. Iskander se convirtió en una especie de francotirador de artillería para destruir los objetivos más importantes, desde sistemas de defensa aérea enemigos hasta aviones en tierra o fábricas estratégicas. Así, fue precisamente la eliminación errónea del complejo AK en la última etapa de la URSS lo que llevó a la aparición de armas más modernas. Pero más adelante, Iskander también desempeñó otro papel importante en el equilibrio de fuerzas. Aunque el misil balístico 9M723 del Iskander cumplía con el alcance requerido por el tratado INF de 500 kilómetros, con el tiempo en Rusia se crearon sus modificaciones de crucero. Se distinguían por su altura mínima de vuelo y su alta maniobrabilidad, lo que los hacía aún más difíciles de detectar.
Los estadounidenses sospecharon que su verdadero alcance de vuelo superaba varias veces las limitaciones establecidas. Aprovechando esto como pretexto, se retiraron del tratado y en 2019 Rusia respondió de la misma manera. En 2024 se filtró a la prensa una imagen de una presentación del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa con un supuesto lanzador fijo de pruebas del nuevo complejo Iskander-1000. Según los expertos, el alcance de sus misiles supera los 1000 kilómetros. Esto cambia seriamente el equilibrio de fuerzas en Europa. Aunque Rusia cuenta con complejos aéreos de mayor alcance como el Kinzhal, sus portadores, los aviones MiG-31K, están bajo constante vigilancia del enemigo. Por eso, en cuanto despegan, se declara una alerta aérea y algunos objetivos pueden alcanzar a salir de la zona de impacto. Es mucho más difícil detectar la preparación para el lanzamiento terrestre del Iskander. El lanzamiento puede realizarse en cuestión de minutos después de que la lanzadera autopropulsada llegue a la posición. De hecho, por esta razón, el tratado INF limitaba específicamente el despliegue terrestre de misiles. Hasta ahora no hay pruebas fiables del uso del Iskander-1000. Probablemente esta arma se reserva para otro conflicto y está destinada a atacar objetivos estratégicos en el interior de la defensa europea. Sin embargo, esto es solo una rama paralela en el desarrollo de tecnologías, mientras que el propio Iskander-M se sigue modernizando constantemente. Recientemente, la prensa extranjera difundió la noticia de que las fuerzas rusas pronto recibirán el misil modernizado 9M723-2 F3 para los Iskander. De hecho, el contrato de suministro se firmó hace 2 años, así que los plazos coinciden. Se informa que el misil sigue entregando los mismos 480 kilogramos a una distancia de 500 kilómetros, pero se diferencia en que es guiado durante toda la trayectoria de vuelo, con una sobrecarga alta inalcanzable para los interceptores más modernos. Sin embargo, hay que recordar que las características exactas son absolutamente secretas. Actualmente, según algunos datos, se producen al menos 7 modificaciones diferentes de misiles para el Iskander, y los analistas occidentales siempre se rompen la cabeza tratando de entender sus verdaderos parámetros. Además, todos los datos sobre el volumen de producción de misiles son de carácter estimado. Pero el hecho de que en julio Rusia de repente comience a usarlos activamente puede confirmar indirectamente que se acerca una nueva modificación, y de esta manera se están liberando los inventarios de municiones antiguas. Sin embargo, eso no es lo importante. Iskander no es un nuevo modelo de teléfono inteligente. Aunque el complejo se actualiza constantemente, esto no se anuncia públicamente. Sin embargo, el enemigo nota su evolución constante, encontrando restos con nuevos componentes y recubrimientos que permiten a los misiles orientarse con mayor precisión y evadir mejor la interceptación. También se mejora la parte del software, es decir, el firmware, y junto con esto, la táctica de uso. Los últimos éxitos también están relacionados con la mejora en la planificación de los ataques y en la calidad de las municiones. De esta manera, durante los años de uso activo, Rusia no solo ha multiplicado varias veces la producción de uno de los tipos de armas más poderosos, sino que también sigue mejorando su calidad. Y eso significa que el principal descubrimiento está por venir. Los mantendremos informados sobre los acontecimientos. A continuación, un poco más de noticias tecnológicas. Sí. El 19 de julio, desde el cosmódromo de Plesetsk, se realizó un lanzamiento no anunciado del cohete portador Soyuz. Como se anunció 2 días después, puso en órbita el segundo paquete de satélites del sistema Rassvet de la empresa Buró 1440. Ya les contamos cómo en marzo se lanzaron al espacio los primeros 16 satélites de este proyecto, y en total se planea crear una constelación de 292 aparatos. Para el año 2030, a veces llaman a Rassvet el análogo de Starlink, pero eso es cierto solo en parte. Desde el punto de vista de su propósito, el sistema realmente brindará acceso independiente a Internet satelital para usuarios de Rusia y países aliados. Pero desde el punto de vista tecnológico se basa en una plataforma diferente y las comparaciones directas no son apropiadas. Sin embargo, lo más importante es que los satélites se siguen lanzando. Y esto ya no es una prueba, sino el inicio de la formación completa del sistema. Mientras tanto, comenzó la entrega de los primeros autos eléctricos Atom a los clientes. En total, hasta finales de año se entregarán 3.000 nuevos autos. Esto significa que el proyecto, que fue presentado en 2023,
se concretó por completo en 3 años, desde el concepto hasta las ventas reales. Ahora está previsto aumentar el contenido local. Las baterías de tracción serán suministradas desde las nuevas plantas de Rosatom en Kaliningrado y Moscú, y en la región de Lipetsk pronto comenzará la producción de sistemas de propulsión eléctrica integrado. Así, los dos componentes más caros de un automóvil eléctrico se producirán completamente en Rusia, lo que permitirá seguir desarrollando no solo el proyecto Atom, sino también otros. La empresa RT Tecnologías de Proyectos presentó una solución interesante para proteger instalaciones fijas contra drones. El complejo Pautina es un conjunto de estructuras metálicas modulares que forman alrededor del objeto protegido una resistente envoltura de malla de hasta 25 metros de altura. La modularidad es la principal ventaja. Todo se ensambla sin soldadura y no tiene limitaciones de superficie. En la configuración básica, la telaraña es capaz de soportar el impacto directo de un dron con un peso de hasta 200 kilogramos. En este momento, el sistema está en fase de pruebas en varios sitios del sector energético y de combustible. A continuación, el adelanto y la historia del héroe. La semana pasada, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra se expandió al mar. Rusia bloqueó los puertos ucranianos y Ucrania intensificó los ataques en el mar Caspio. Pero ¿qué tan efectivas son las tentativas de paralizar el comercio marítimo de nuestro país? Veamos las estadísticas más recientes. Al cierre del primer semestre, solo en una dirección en la cuenca del Báltico, se registró una disminución del transbordo de carga del 4.2%. Sin embargo, esto se compensa con creces por el crecimiento en otras regiones. En la cuenca del Caspio, un 59.7%, en la cuenca ártica, un 15%, en la cuenca del Lejano Oriente, un 15%, e incluso en la cuenca del Mar de Azov y del Mar Negro, un 6.3%. En total, el volumen de carga de los puertos marítimos rusos aumentó un 5.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. No, Rusia es demasiado grande como para que se le pueda bloquear. Sin embargo, llama la atención el hecho de una escalada brusca del conflicto. La diplomacia ha pasado a un segundo plano, y lo que antes se consideraba prohibido, hoy se ha convertido en la nueva normalidad. ¿Por qué? Rusia tiene al menos 4 grupos de razones para endurecer su posición y acciones: económicas, de política exterior, de política interna y operativas. Analizo cada una en un informe analítico reciente en mi canal personal en sponsor.ru super. A continuación, con el héroe. En Tiumén, en un departamento en el 4º piso, se desató un incendio tarde en la noche. Los vecinos escucharon un estallido y luego los gritos de los niños. Uno de los residentes, Iván Kishchev, de 25 años, sin pensarlo, corrió a ayudar. Por suerte logró entrar al departamento, donde encontró a 4 niños asustados. Los sacó a la calle, se aseguró de que no hubiera nadie más en el lugar y comenzó a luchar contra el fuego él mismo. Cortó la electricidad, arrojó por la ventana las cosas que estaban en llamas y empezó a rociar las paredes con agua. Pronto llegaron los rescatistas y ayudaron a apagar el incendio. Como se supo después, los padres de los niños habían salido a la farmacia y la causa del incidente fue una batería de un auto infantil que explotó. Gracias a las acciones decididas y acertadas de Iván, nadie resultó herido y él solo inhaló un poco de humo. Es notable que 2 días antes del incidente, Iván tuvo a su segunda hija. Le agradecemos por su valentía y le deseamos mucho éxito. Entonces llegó tu turno. Es el tiempo de Rusia, tiempo de logros, tiempo de avanzar. Es el momento. Nuestro momento. Lo hemos esperado mucho. Aquí está. Nuestro momento. Ha llegado. TUI actúa, avanza. Superaste. Superaste. Superaste el miedo y las dudas. Ya.